nos hacemos conscientes de cómo funcionamos, una de las cosas que descubrimos es que siempre estamos enfocados en las experiencias. Siempre estamos enfocados en cosas que experimentamos. Esto es algo tan natural, tan cotidiano, que parece casi absurdo hablar de ello, porque es como absolutamente natural en lo que hacemos todos, ¿sí? Es que, por ejemplo, podemos ir a un restaurante y para qué vamos a un restaurante, a la experiencia de unos sabores, o podemos oír música por una experiencia de oír la música, o viajar, o conocer gente, o siempre enfocados en experiencias. Y las cosas que aquí nos ocurre algo, en lo que nos fijamos es en la experiencia que nos produce. Aquí experiencia quiere decir sensaciones, estados, pensamientos, y también sonidos, sabores, olores, experiencia visual, emocional. Estamos enfocados en eso, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer meditación, hacemos lo mismo, buscamos experiencias. Y, por ejemplo, uno busca, experiencias de concentración. Cuando practico la meditación de concentración, lo que me fijo es la experiencia de estar concentrado. O cuando hago atención plena, la experiencia de meditar en la atención plena. O cuando medito en el amor, la compasión, la gratitud, me fijo en la experiencia de sentir amor, compasión, gratitud. Y si medito en la conciencia, me fijo en la experiencia de la conciencia. Y si medito en el vacío, en la vacuidad, la experiencia de vacuidad. ¿Sí? Estamos en ese patrón, esa forma de funcionar. Lógicamente, desde ahí buscamos siempre potenciar experiencias agradables, positivas, y tratamos de evitar las negativas. ¿Sí? Y ahí es donde, por ejemplo, descubrimos cómo con la meditación tenemos un cierto control de producir experiencias positivas. A veces la vida es complicada, a veces la vida es muy difícil, las experiencias vitales son muy desagradables, y entonces tenemos un cierto poder. Cuando meditamos, descubrimos que puedo producir, aunque mi vida sea muy difícil, puedo producir experiencias agradables, ¿sí? Por ejemplo, cuando hago atención plena, cuando medito en la compasión o medito en la conciencia. ¿Sí? Ahora, hay algo más. Hay algo más. Y aunque eso es muy útil, es muy práctico, hay un paso más que también necesitamos dar. Hay un paso en el que meditar ya no tiene que ver con las experiencias, ya no es la misma actitud, ya no es la misma forma de mirar, ya no se trata de experimentar algo. Y el siguiente paso tiene que ver con fijarse en lo que hay aquí, lo que es una experiencia. No tanto en experimentar, sino en lo que es. Entonces es muy importante, primero, antes de nada, el reconocer en la propia introspección cómo me fijo en la experiencia. Cuando medito, me fijo en la experiencia. Por ejemplo, conciencia, o la experiencia de la mente sin pensamientos, o la experiencia de espacio. ¿Sí? Y entonces, desde ahí, ser capaz de
dar el siguiente paso. Y ya no me fijo, ya no busco la experiencia, ya no me fijo en la experiencia, sino me fijo en ver qué es la experiencia, qué es experimentar, qué es realmente. Así que esto implica una forma diferente de estar aquí. Y aquí es donde lo que nos cuesta mucho, y aquí es donde de alguna manera no avanzamos, no seguimos avanzando. Porque meditamos con la actitud con la que estamos en la vida, que es fijarme en las experiencias. Y en este nuevo proceso no me sirve fijarme en las experiencias, sino que cualquiera que sea la experiencia, incluso la experiencia de conciencia, no me interesa la experiencia de conciencia, o la experiencia de lo que sea, o la experiencia de vacuidad, o la experiencia de silencio. Me interesa qué es esto. Es una forma diferente de mirar, una forma diferente de procesar. Y eso lo tenemos que descubrir, ser capaces de hacer eso, hacer ese cambio. Y uno puede estar años meditando sin darse cuenta de que lo único que haces es producir una experiencia y fijarse en una experiencia. ¿Sí? Entonces, por mucho que, por ejemplo, no es tan difícil el provocar la experiencia, la conciencia. Pero puedo estar años mirando la experiencia de la conciencia y no voy a ningún sitio. No avanzo a ningún lugar. Porque lo que quiero ver es qué es la experiencia, cuál es la naturaleza, cuál es la naturaleza de la experiencia. Es lo que quiero ver. Entonces es una forma diferente de mirar. Es una forma muy distinta a cómo funciona la vida. Y tenemos que aprender, tenemos que descubrir esa perspectiva distinta. Es que en palabras sería, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es experimentar? ¿Qué es escuchar un ruido? ¿Qué es sentir una emoción? ¿Qué es pensar? ¿Qué es sentir el cuerpo? ¿Qué es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia? Es que hay algo diferente que descubrir. Es una mirada más lúcida, más penetrante, que desvela. ¿Qué es esto? Entonces, repito, tenemos que darnos cuenta. Como la forma como miramos es, me fijo en la experiencia. Y tengo que darme cuenta, no me fijo en la experiencia, sino me fijo en qué es esto. ¿Qué es esta experiencia? ¿Qué hay aquí? Y ahí eso requiere un cierto esfuerzo porque es algo nuevo. No funcionamos así en la vida. Requiere una cierta determinación, interés. Y no hay una manera, no hay una fórmula que alguien te puede decir, hay que hacer esto, y entonces no hay una fórmula, es algo que cada uno tiene que descubrir. Entonces me doy cuenta, estoy fijándome en las experiencias. No. ¿Qué es esta experiencia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Por supuesto, obviamente la pregunta, la indagación no es una respuesta mental, no es una respuesta racional, se trata de saber y poder definir, describir qué es una experiencia. No, es la mirada, una forma de mirar que ve. No es volver a lo conceptual, a lo mental. Entonces tenemos que recordar esto cuando si queremos hacer una meditación más profunda, recordar esto, intentar cambiar la perspectiva. Y aquí es donde tiene sentido cuando hablamos de integrar la meditación en la vida.
Porque lo que solemos hacer cuando nosotros estamos en las experiencias, lo que solemos hacer es, estoy en mi vida cotidiana, y estoy a lo mejor con un estado de agitación, fijándome, reconociendo esa experiencia de agitación, y entonces lo que quiero es tener la experiencia de conciencia, de meditación. Y eso es muy costoso y es mucho esfuerzo, y lo que quiero es cambiar las experiencias. Y eso es muy difícil. Y bueno, se puede conseguir, pero no sirve de mucho. Sin embargo, esto que estoy diciendo, que es el siguiente nivel, estoy en un estado de agitación y no me fijo en la experiencia de agitación. Me fijo, ¿qué es esto? ¿Qué es estar agitado? ¿Qué es? Entonces es muy diferente el enfoque. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la naturaleza de esta experiencia? Aquí es donde realmente se integra el camino espiritual con la vida cotidiana. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es estar enfadado? ¿Qué es estar agitado? ¿Qué es estar nervioso? ¿Qué es tener ansiedad? ¿Qué es de verdad? No como lo diría un científico o un médico, sino desde la atención, desde la lucidez. ¿Qué es todo esto? Es que tenemos que recordar esto, dar ese paso también.